Los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920 trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Fisioranning Moncayo, un espacio donde cuidarte muy cerca de ti. Descubre y disfruta nuestra amplia gama de servicios, entre los que podrás encontrar fisioterapia, logopedia, psicología, nutricionista y cursos específicos con nuestro entrenador personal. Ven a conocernos en calle Navas de Tolosa 16, en Soria, y en calle Ávila número 8, Olvega. Fisioranning Moncayo, un grupo de profesionales dedicados a tu bienestar. Hola, pues muy buenos días. Nos encontramos en la clínica Fisioranning Moncayo y, como bien dijimos en el programa, vamos a ir a lo largo de estos meses hablando de varios aspectos que conciernen al mundo del running. Hoy el tema que vamos a hablar es el tema de fisioterapia y cómo prevenir cuáles son las lesiones más frecuentes que se producen en el mundo del runner y también cómo lo podemos prevenir y cómo se pueden tratar. ¿Vale? Entre otras cosas, son muchas las lesiones que pueden tener un corredor y muchas de ellas es debido a que no se hace un buen tratamiento previo o muchas de las ocasiones también es porque ese corredor no ha llevado unas pautas adecuadas. Entonces vamos a ver en un primer lugar cuáles son las lesiones, como decimos, y luego veremos cómo prevenirlas o qué hacer. Las lesiones más frecuentes en el mundo del runner, pues sobre todo son sobrecargas musculares, tanto de isquiotibiales como de gemelos. Tenemos también esguinces tanto de tobillos como de rodillas, tendinopatías rotulianas de Aquileas. Tenemos también roturas de isquiotibial, que suelen ser muy frecuentes, fascitis plantar, y también otra de las lesiones más frecuentes suele ser las periostitis tibiales. Vamos a empezar sobre todo por las sobrecargas. La sobrecarga muscular sobre todo suele ser ocasionada debido a muchos kilómetros en las piernas, sobre todo suele ser causa el que corramos en terrenos duros, sobre todo en asfalto. Suele tener que ver mucho la falta de estiramiento o que nuestros músculos no estén en una tensión adecuada, y también otra de las causas por las que se produce una sobrecarga muscular es por la falta de planificación. Dentro de estos cuatro aspectos los iremos viendo en más lesiones, puesto que son fundamentales, por lo que vamos a ir explicando cada una de ellas. La falta de planificación de una persona puede conllevar a esta sobrecarga muscular debido a que hagamos más kilómetros de la cuenta, tengamos pocas recuperaciones, no dejemos el tiempo adecuado entre un día y otro de entrenamiento, y esto pues un día tras otro puede ocasionar que el músculo pues se sobrecargue, ¿no? ¿Esto qué quiere decir o qué es? Esto quiere decir que el músculo lo que le ocurre es que se tensa más de la cuenta, y entonces eso provoca que tengamos molestias en la zona afectada. Como hemos dicho, suele haber la sobrecarga se suele producir fundamentalmente en la zona del isquiotibial. La forma de prevenirlo, como hablamos, sobre todo es fundamental calentar al principio y estirar después de cada entrenamiento. Debemos estirar
todos los grupos musculares, pero fundamentalmente el isquiotibial debe ser una de las partes fundamentales en nuestros estiramientos. Si esta sobrecarga del isquiotibial va a más o no la tratamos, lo que puede ocurrir es que se produzca una rotura de fibras. Una rotura de fibras lo que concierne es que el runner puede hacer vida normal, pero esta persona no va a poder correr en un tiempo. Se le recomienda que haga elíptica o que haga bici. Para estas roturas de fibras lo que se puede hacer también es acudir al fisio, y dentro del mundo de la fisioterapia pues una de las cosas que se puede hacer es colocar el kinesiotape. Esos serían dos aspectos fundamentales. En segundo lugar, vamos a hablar de las tendinopatías. Las tendinopatías son lesiones que se producen muy frecuentemente en el mundo del runner, porque son lesiones que se producen por el impacto que produce el músculo, nuestro pie, a la hora de apoyar en el suelo. En primer lugar, podríamos hablar de la tendinopatía rotuliana o rodilla de saltador, que lo que ocurre es que este tendón se estira más de la cuenta y entonces nos provoca dolor debajo de la rodilla. Ese dolor normalmente no nos impide hacer vida normal, pero sí que nos molesta a la hora de hacer ejercicio. ¿Cómo lo debemos de prevenir? Pues una de las cosas que va a ser nuestro trabajo de prevención y también de tratamiento será hacer una buena técnica de carrera. En muchas ocasiones nos parece muy sencillo que salimos a correr, pero realmente cuando uno sale a correr son muchas las variables que tenemos que tener en cuenta, y esto de la técnica de carrera es fundamental. La fase de apoyo en el terreno donde vayamos corriendo debe ser siempre desde la zona externa hacia la zona del primer dedo, del dedo gordo del pie. Y eso siempre debemos apoyar justo debajo de nuestras caderas para que el peso sobrecaiga en nuestra zona de caderas. Por eso la mejor prevención es hacer una buena técnica de carrera, procurar correr en terrenos blandos. En esos días que tenemos más dolor, sería fundamental de hacer, pues como decimos, elíptica o bici, alternarla o incluso cambiarla durante un tiempo, y también colocarnos una cinta por debajo de la rodilla, que lo que nos va a hacer es sujetar la zona del tendón. Otra de las tendinopatías que solemos tener con mucha frecuencia son las tendinopatías de Aquileas. En muchas ocasiones el corredor tiende a apoyar demasiado el talón a la hora de correr, y eso provoca que el tendón de Aquiles se estire más de la cuenta, provocando esta tendinopatía. Sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de prevenirlo es, como bien decimos, tener una buena técnica de carrera. Debemos ir en tener terrenos más blandos y, como decimos, también la zona de elíptica. Y por supuesto, cuando tenemos este tipo de lesiones, pues el tratamiento fisioterápico es fundamental, porque a través de radiofrecuencia, a través de kinesio o a través del masaje, lo que vamos a hacer es que ese tendón se vaya recuperando. Como habéis visto, es fundamental esto que hablamos de la técnica de carrera, y otro de los aspectos fundamentales a la hora de trabajar en nuestras lesiones y previamente para prevenir estas lesiones es el fortalecimiento. Estamos hablando de que tenemos que trabajar sobre todo cuádriceps para las personas que tengan problemas de tendinopatía rotuliana, y también para los que tengan problemas de tendinopatía aquilea, trabajar sobre todo la zona de los gemelos. El hecho de trabajar esta musculatura va a prevenir de que tengamos este tipo de lesiones.
Otra de las lesiones más frecuentes en el mundo del running es los esguinces de tobillo y de rodilla. Más frecuentemente quizás los de tobillo, porque en muchas ocasiones cuando corremos en terrenos con desnivel o incluso pues en un bordillo, incluso las mismas personas de a pie, ¿no? De la vida diaria, pues suelen tener problemas de esguinces por una mala pisada, que nuestro tobillo se vaya hacia un lateral o hacia el interno. Y esto de los esguinces puede haber 3 grados. Puede ser un esguince en el que únicamente ha habido una pequeña distensión del ligamento lateral interno o externo. En segundo lugar, puede que esa distensión haya provocado una subluxación de la articulación del tobillo. O bien, en tercer lugar, puede haber una subluxación y puede haber incluso hasta rotura del tendón. En el último de los casos sería el más grave y tendríamos que hacer reposo absoluto. Pero en el primero de los casos, en cuando hay una pequeña distensión, lo que tenemos que hacer previamente, para que no ocurra, primero son ejercicios de propiocepción. ¿Eso qué es? Trabajo de equilibrio con nuestros tobillos. Eso nos va a ayudar a que nuestro tendón tenga esa percepción de que cuando nosotros nos vayamos a torcer el tobillo, se nos vaya a lateralizar, este tendón tenga la suficiente fuerza para volver a su sitio y no provoque ese esguince de tobillo. Y en el caso de que nos provoquemos este esguince de tobillo, pues como decimos, a través del tratamiento fisioterápico, a través de o bien colocar un tensoplast, un kinesio, siempre colocar hielo en el momento que nos ocurra, pues los primeros días los podemos dejar de reposo para después poder volver a empezar de forma gradual. Las siguientes lesiones que vamos a hablar es de las fascitis plantares. Las fascitis plantares es una lesión muy común que no solo ocurre en el mundo del running, sino que también suele ocurrir muy frecuentemente a las personas que están embarazadas por el peso que llevan, personas con sobrepeso o incluso personas que llevan un calzado inadecuado. El calzado hablaremos más adelante, pero sobre todo decir pues que evidentemente lo que son los tacones o zapatos que son muy planos pueden provocar un problema de fascitis plantar, porque lo que hacemos es elongar la parte de debajo de nuestro pie más de lo que deberíamos. Pero sobre todo en el mundo del running, este problema de fascitis plantar suele ser debido o bien a unas zapatillas inadecuadas para la hora de correr, o en segundo lugar puede ser debido a que nuestras zapatillas tienen demasiados kilómetros y tenemos ya que cambiarlas. Se suele recomendar que hasta los 800.000 kilómetros debemos cambiar de zapatillas, y no todas las zapatillas sirven para todos los pies. Como bien os digo, en próximos capítulos hablaremos de este tipo de cosas, porque es fundamental el material que utilicemos a la hora de correr. Sí que es verdad que es un deporte en el que simplemente las zapatillas quizás sea lo más importante en cuanto a nuestra vestimenta, pero tenemos que llevar unas zapatillas adecuadas. Entonces, en el tema de la fascitis plantar, como decimos, una de las causas es un calzado inadecuado, pero también puede haber un problema de un terreno duro o que hayamos tenido una mala pisada en un momento determinado. En el caso de tener esta fascitis plantar, lo primero de todo sería colocar hielo, hay que parar y cambiaríamos lo que es la parte del entrenamiento de running con elíptica o con bici. Y por supuesto lo que haríamos sería un tratamiento de descarga de la fascia plantar, y en segundo lugar trabajaríamos también con el tema de los kinesios. Si este tipo de fascitis vemos que no evoluciona lo ideal, lo suficientemente bien, lo ideal sería, pues por supuesto, trabajar con otro tipo de profesionales, como puedan ser los podólogos, porque en muchas ocasiones el tema de las fascitis plantares, un
las plantillas o otro tipo de trabajo puede mejorar nos puede mejorar nuestra forma de correr, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos son debidos a la forma de correr, y en este caso también la técnica de carrera nos ayudaría a mejorar pues este problema de fascia plantar. Las últimas dos lesiones de las que vamos a hablar son la periostitis tibial y también el síndrome de la cintilla iliotibial. La primera de ellas, la periostitis tibial, es un dolor en la parte anterior de la tibia bastante intenso, sobre todo a la hora de correr. Esto suele ocurrir sobre todo en aquellos atletas que corren mucho apoyando solo la punta del pie y no hacen correctamente la zancada adecuada. Para estos corredores, sobre todo, lo que yo les recomendaría es que primero se pusieran hielo después de correr. Importante y fundamental estirar la zona anterior de la pierna, que en muchas ocasiones nos olvidamos de ella y es fundamental estirar, y por supuesto también aprender una buena técnica de carrera. Y por último, el último de los problemas que se pueden ocasionar en cuanto a, o que puede haber en el mundo del running, es el síndrome de la cintilla iliotibial. El síndrome de la cintilla iliotibial. Entonces, esto lo que ocurre es que algunos corredores tienen molestia en la parte lateral de la pierna a la hora de correr, y esto en muchas ocasiones es debido, como decimos, de nuevo a la técnica de carrera. Cuando vamos corriendo, en muchas ocasiones tendemos a a colocar la pierna más adentro de nuestra cadera, y esto provoca que nuestra cintilla iliotibial se estire más de la cuenta y tengamos ese dolor tan característico. Ante el tratamiento para esta cintilla iliotibial, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que habrá que dejar de correr durante un tiempo y tenemos que cambiarlo, pues lo podemos cambiar o por bici o por elíptica. Por supuesto, revisar la pisada, y en el caso de ver que la pisada no es correcta, pues podremos ayudarnos de hacer un estudio biomecánico, de ver por qué tenemos este problema y cómo solucionarlo. Importante también hacer ejercicios de estiramientos, y también fundamental volver a la carrera de forma gradual. Y bueno, como habéis visto, estos son en líneas generales las lesiones más frecuentes en el mundo del running. Como habéis visto, es fundamental la técnica de carrera. Muchas ocasiones salimos a correr y bueno, pues hacemos nuestros 20, 30, una hora de carrera continua, pero es fundamental que nuestra carrera esté vigilada y sea adecuada para cada persona, y para cada situación, porque no es lo mismo una persona que va a hacer una carrera de una hora, de 2, o la persona que va a hacer un 5000. Por lo tanto, deberemos adecuar nuestra técnica de carrera para que sea correcta y para que sea adecuada. En segundo lugar, fundamental en los ejercicios de fortalecimiento. No solo hay que salir a correr, sino que tenemos que tener en cuenta que hay que fortalecer nuestros músculos para que estos músculos no se dañen, y en el caso de que tengan cualquier lesión, pues lo que tendremos que hacer es fortalecerlos para que no vuelvan a ocurrir. En tercer lugar, ejercicios de estiramientos. Son fundamentales a la hora de correr. Es fundamental calentar antes del entrenamiento y estirar después del entrenamiento para que nuestros músculos vuelvan otra vez a la tensión inicial. Por supuesto, el entrenamiento debe ser adecuado y debe ser gradual. No podemos empezar el primer día a hacer 20 kilómetros, por decir algo. Debe ser un entrenamiento adecuado a la persona, a las características y a la intensidad y a la situación en la que cada uno se encuentra, ¿no? Y por supuesto, si tenemos ante cualquier lesión, no debemos de dejar pasarla, y siempre que se pueda, pues debemos de tratarla pues a través de los profesionales como somos los fisioterapeutas.
Bueno, pues habiendo visto un poco las lesiones, espero que esto os haya servido, y cualquier duda, cualquier información que queráis, pues como bien dijimos el otro día, podéis dejarnos vuestras sugerencias y vuestras dudas en fisioreanimoncayo.es o pasaros por la clínica, que estaremos encantados de resolveros vuestras dudas. Muchas gracias.